Por aquí tengo dos generaciones de Apple Watch Ultra, el de primera generación y el de segunda generación. En este vídeo vamos a ver las diferencias que existen entre ellos. También os voy a dar mi opinión personal acerca de, por ejemplo, si tenéis un Apple Watch SE o Apple Watch antiguo, si compensa compraros este Apple Watch Ultra y qué razones existen para ello. Obviamente no voy a deciros que os cambiéis de un Apple Watch Ultra de primera generación a uno de segunda, ya que yo creo que no merece la pena y en esto todos coincidimos. Simplemente vamos a ver las novedades. Si sois de España y queréis compraros un Apple Watch, os recomendaría hacerlo en Catwin, ya que directamente tendréis el envío en 24-48 horas, tenéis un mes de seguro gratis y además tenéis muchísimas localizaciones de tiendas Catwin alrededor de toda España, con lo que podréis probar los productos y hacerlo de manera física, algo que considero imprescindible para que podáis comprobar el tamaño en vuestra muñeca y pedir asesoramiento en caso de que lo necesites. Así que también tenéis 3 meses de servicios de Apple gratis. Os voy a dejar los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo. Y es que, como veis, el material con el que están construidos ambos dispositivos es el mismo. Tenemos un titanio natural que obviamente está pensado para situaciones extremas y aunque pensábamos que podría cambiar de color, no lo ha hecho. Seguiremos teniendo este color gris, pero eso sí, este dispositivo vamos a poder tenerlo en diferentes combinaciones de cajas y correas neutras en carbono. Esto vamos a poder identificarlo porque tenemos este logo y aparece bastante bien reflejado en la caja. Por tanto, si vemos este logo, podremos decir que nuestro dispositivo, desde que se fabrica hasta el final de sus días, va a ser neutro en carbono, algo que ojalá lo aplicasen otras marcas. Pero aparte de esto, también tenemos una diferencia pequeña en el almacenamiento. Tenemos ya no solo 32 GB, sino 64 GB dentro del dispositivo, por si descargamos, por ejemplo, mucha música, que esto no afecte al rendimiento del dispositivo ni tampoco a su espacio. Además, uno de los cambios en cuanto a pantalla es el brillo, y es que tenemos un cambio en brillo de 1000 nits, es decir, del 50%, un aumento que se refleja directamente sobre todo en exteriores. Vamos a notar estas diferencias. Obviamente es muy difícil en la pantalla verlo como estáis viendo vosotros. En persona ya os digo que sí se nota un pelín más brillante, aunque el brillo del Apple Watch Ultra 1 ya era bastante bueno. Así que sepáis que esta es una de las diferencias, igual que cuando está en el modo siempre encendido, que llegará hasta un nit, por tanto veremos la pantalla casi apagada, lo que nos dará un poquito más de batería, aunque el cambio finalmente más importante se encuentra en el chip S9, que ya sabéis que tiene una arquitectura nueva y por tanto nos va a brindar diferentes opciones que solo encontraremos aquí. He estado probando a abrir diferentes aplicaciones en estos dispositivos para ver si el chip hacía la diferencia y obviamente sí se notan las aplicaciones un poquito más rápidas, el sistema operativo abre y funciona un poquito más fluido, pero ya os digo que las diferencias no son sustanciales. Donde sí encontramos un poquito más de diferencias es en el dictado, y es que según Apple sí es más rápido pero también más preciso, y es que una vez activamos ahí el dictado podremos ver si parece que lee muchísimo mejor lo que nosotros le decimos y por tanto va a escribir más rápido y de manera, como os decía, más precisa. También Siri ahora se procesa directamente en el propio dispositivo, por tanto todo lo que le digamos, prácticamente aquello que no tenga que acceder a internet, no lo va a hacer y lo va a procesar de una manera más rápida directamente en el Apple Watch gracias a este nuevo chip. También tenemos el gesto de doble toque para detener los cronómetros, para reproducir y pausar música, posponer alarmas, responder y finalizar llamadas o incluso tomar fotografías directamente con nuestro Apple Watch. Eso sí, esto de momento no lo he podido probar porque sale en watchOS 10.1 y tendremos que esperar a este mes de octubre. Aún así, estas funciones me parecen muy útiles para cuando tengamos la otra mano ocupada, estemos viendo el iPhone, estemos realizando cualquier acción, pues esto nos servirá para ejecutar cualquier acción principal o si no, navegar por los widgets. Y otra de las novedades principales es el chip de banda ultra ancha de segunda generación. ¿Esto qué nos brinda? Pues para empezar nos
nos brinda la búsqueda de precisión con el iPhone, que está diseñada para los que tengan un iPhone 15, pero yo os digo que funciona muy bien. Si tenéis un iPhone 15 nos va a permitir que podamos encontrar nuestro iPhone de una manera muy sencilla y nos va a guiar prácticamente por nuestra casa o por donde estemos hacia el lugar concreto de nuestro dispositivo y que lo podamos encontrar ya no solo por el sonido, sino más bien de esta manera muchísimo más intuitiva. Así también vamos a tener una mejor integración con el HomePod. Cuando un usuario se acerca a 4 metros de un HomePod en reproducción, el Apple Watch va a iniciar un ahora reproduciendo para que nosotros podamos controlar la reproducción. Si no se reproduce nada, pues nos aparecerán las sugerencias de multimedia ahí en el stack de los widgets. Como habéis visto hasta ahora, estas mejoras las podemos encontrar también en el Apple Watch Series 9 y es que las prestaciones son muy similares. La diferencia y a las personas a las que les recomiendo este dispositivo serían las siguientes, y es que en salud seguiríamos teniendo diferentes opciones para, por ejemplo, realizar nuestros entrenamientos, hacer un seguimiento de todos ellos, registrar el sueño, registrar la frecuencia cardíaca. Tenemos funciones de salud como el electrocardiograma, oxígeno en sangre, la temperatura, incluso muchas funciones de seguridad y de emergencia que son exclusivas de los Apple Watch Ultra, como podría ser la sirena, pero está pensado concretamente para personas que realicen diversas tareas de deportes extremos. Por ejemplo, si queremos ir a la montaña, pues este dispositivo tiene un GPS que nos va a permitir una localización muchísimo más exacta. También si realizamos, por ejemplo, submarinismo, tiene una aplicación que es exclusiva para esto. O también si nos movemos en situaciones extremas de mucho calor o de mucho frío, puede ser un dispositivo ideal por su resistencia. Aún así, tenemos la misma batería que el dispositivo anterior, hasta 36 horas de batería y hasta 72 en modo bajo consumo. Recomiendo comprar este dispositivo, pues como os decía al principio, si tenéis la primera versión, obviamente no lo hagáis, ya que creo que no merece la pena por estas nuevas funciones. Simplemente si tenéis un dispositivo como el Apple Watch SE o un Apple Watch antiguo y queréis dar un salto mayor que al Apple Watch Series 9, esta sería una opción ideal. Actualmente mantiene el precio, incluso baja un poquito en España o en México, así que si encontráis la oportunidad, yo podría apostar por este Apple Watch Series 2 antes que la primera versión, si no hay mucha diferencia de precios, obviamente. Así que chicos, espero os haya gustado. La estrategia de Apple de este año con los Apple Watch ha sido muy sencilla, simplemente renovación de características, muy parecido a lo que hace Mac algunos años, donde no cambia el diseño, simplemente el chip, y como la aceptación de la gente sigue siendo bueno, el dispositivo funciona. Así que decidme vosotros en los comentarios cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra perspectiva acerca de estos dispositivos, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os voy a dejar por aquí arriba más comparativas, incluso la review del anterior Apple Watch, que sé que os puede interesar. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!